¿Y sabe por qué? La esposa a veces tiene unas habilidades que uno no tiene, por eso no somos completos. Nosotros tenemos fortalezas que las mujeres no tienen y las mujeres tienen fortalezas que nosotros no tenemos, por eso no somos completos. Entonces la relación de una pareja enriquece porque cada uno aporta su fortaleza. En este caso la mujer a veces ve más allá de lo que ve el hombre y puede advertirle un peligro a uno y decirle: oye, ten cuidado con fulana de tal que te está coqueteando. Y dice: ¿cómo va así? ¡Ay! Tiempo y dedicación en la familia. Tiempo y dedicación en la familia. Bueno, para ello, eso de tiempo y dedicación, que son dos palabras importantes para reflexionar en esta noche, que tenemos que incluirla en el ambiente familiar. Tiempo y dedicación. ¿Qué podemos aprender del Señor para aplicar esto y qué hacemos en los espacios que se nos den para poder nosotros aprovechar el tiempo y dedicarnos a la familia, porque hay otras cosas que hacer, ¿verdad? Vamos a aprender primero del Señor. Usted sabe que el punto de partida para poder nosotros aplicar lo que se tiene que aplicar en la familia, el punto de partida es el conocimiento que nos ha dejado Jesucristo. ¿Qué nos enseña el Señor como esposo de esta iglesia, como Padre nuestro, como amigo, como maestro? ¿Qué nos enseña Él? En la Biblia extraemos todo lo que concierne a Dios en función como esposo de la iglesia, y como padre, como amigo y como maestro. Quiero decirle que Él como esposo, como padre, como amigo, como maestro, le ha dedicado tiempo a su iglesia y le sigue dedicando tiempo. Y también, de paso, le ha gastado o le ha empleado tiempo al hombre. Desde el Edén para acá, Dios ha tratado de manera muy particular al hombre, ha tomado sus espacios. Se mencionan dispensaciones, y en esta dispensación de la gracia, el Señor se ha dirigido a la humanidad a través de los hombres que Él ha llamado. Y sí le ha gastado tiempo, imagínense, más de 2000 años en esta dispensación. Esos tiempos de Dios son bastante prolongados, y de allí aprendemos nosotros entonces a hacer lo mismo, mirando todas las figuras y todos los ejemplos bíblicos que nos presentan al Señor como el esposo, como el padre, como el amigo. Allí pues nosotros aprendemos de Él y lo aplicamos a nuestra familia. Entonces, para dar como esposos, ¿qué aprendemos de Cristo? La Biblia dice que Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia para santificarla. ¿Y qué dice la Biblia? Maridos, amad a vuestras mujeres o a vuestras esposas, así como Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia para santificarla. Eso indica que el amor, que no es el enamoramiento, porque el enamoramiento es una cosa y el amor es otra. Psicológicamente y bíblicamente, para enamorarse no se aprende. Aunque bueno, podemos incluir un aprendizaje dentro de lo que corresponde al enamoramiento, eso sí se puede dar, pero cuando alguien se enamora no tiene que hacer un curso, no tiene que capacitarse para eso, eso nace de pronto, ¿verdad? Todos los que tienen o tenemos la experiencia de esto, sabemos que eso se da de esa manera. Pero, como dije hace un momento,
Bíblicamente se aprende a amar. Eso nos plantea un tema distinto a lo que es el enamoramiento, porque tenemos la atracción, pero tenemos después de la atracción el enamoramiento y luego el amor. El amor se presenta como una actitud. Está la parte romántica que no es prohibida en la Biblia, pero el romanticismo en sí tiene que surgir de un verdadero amor. Y hay que saberlo aplicar también, porque resulta que el hombre sin Dios usa el romanticismo para hacer daño, para tomar la esposa que no le pertenece a él y para engañar. Pero el romanticismo se debe emplear de manera correcta y es para los esposos, nada más. Lo demás hay que dejarlo así, porque el romanticismo se da en la pareja, porque cuando el Señor instituyó el matrimonio, creó al hombre y le creó la mujer. El matrimonio no es de un hombre con varias mujeres ni de una mujer con varios hombres, sino de uno para el otro, hombre, mujer. El caso de Cristo, ¿cómo aprendemos? Es que la Biblia dice que hay que amar a la esposa como, compara enseguida. Por eso les dije hace un momento que el punto de partida para nosotros aplicar todo lo que concierne a la enseñanza dentro del tiempo y la dedicación parte del mismo Jesucristo. Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia, o sea que esto es una entrega. Y les decía, hermano, que hay una diferencia entre enamoramiento y amor. Entonces, amar se aprende. El amor es eso, una entrega del uno para el otro. Esto fue escrito cuando la mujer no tenía voluntad de decisión. Sí tenía voluntad, pero no para decidir. Porque en el tiempo bíblico, o el tiempo antiguo, digamos, la mujer no tenía libertad para tomar decisiones. Es decir, que estaba subyugada completamente en esto de elegir. Por eso, la Biblia enseña que eran los padres los que daban en casamiento. Y se dice históricamente que la mujer le pertenecía a su padre y luego pasaba a manos del esposo, completamente subyugada según la historia. Aunque el Señor no creó las cosas así, sino que esto se cambió desde la caída del hombre. Y entonces la mujer no tenía decisión. Decía el papá, te vas a casar con él, ahí está, venga, esta es mi hija. Ella no podía decir me gusta o no me gusta. No podía decir no, yo no me quiero casar, nada. Era que se casaba y se casaba. Y el hombre sí le gustaba, dice, me gusta esa mujer, démenla. La pedí en casamiento y se la entregaba así. A la mujer le gustara o no le gustara. Lea todas las historias, los casos bíblicos, y se dará cuenta que en muy pocos casos hubo enamoramiento. Ya el caso de Jacob con Raquel fue diferente, ahí sí hubo enamoramiento mutuo. Pero en Isaac no hubo ni siquiera noviazgo. Se saltaron todo eso, una mujer desconocida, ahí la recibió ya. Eso fue el matrimonio. Ya, así era en el tiempo antiguo. Dios se identificaba con la decisión de los padres. Y en este caso, como Abraham era el padre de Isaac, entonces actuaba ese patriarca como sacerdote también, y era una autoridad para
digamos, hasta para dar en casamiento, digamos así. Entonces Dios se identificaba con todo eso. Ahora las cosas son diferentes. Ahora la mujer sí tiene voluntad como Dios la creó, porque es que todo esto se distorsionó por causa del pecado del hombre. Ahora sí, por eso llega alguien y le gusta a una muchacha y se acerca por allí y si ve que cae bien, le plantea. Y la muchacha, como tiene voluntad para decidir, entonces dice, bueno, déjame orar, a ver qué pasa. Si es la voluntad de Dios, te digo sí, o si no, pues no, tú sabes. Bueno, no hay problema. Luego se da la vuelta por allá, pasan los días y dice, ¿qué pasa? Bueno, sí, me he decidido de que sí, mire usted. Antes no pasaba así. Aun cuando van a la notaría, si usted decide voluntariamente recibir a este hombre, sí. Y usted, sí. Eso queda sentado en un acta, la decisión voluntaria de las partes, que no se forzó esa decisión, sino que fue una decisión voluntaria. Cuando llega la ceremonia aquí religiosa, también se dice, hermano, usted, sí, claro. A ver, diga sí. Tiene que ser un sí que se escuche. Sí. Correcto. Porque esto es una ceremonia que el hombre como tenía problemas para decir sí acepto. Entonces decía bajito, sí, acepto. Porque no se oía bien, ¿no? Porque no sabía pronunciar la R. o algunas palabras le dificultaba por tener un problema en la lengua. Entonces el pastor, ¿cómo? A ver, repita. Y lo hizo repetir como 3 veces hasta que dijo, sí acepto, pero así todo distorsionado. Y la gente riéndose. Y bueno, ya entendemos de que sí acepta voluntariamente. Y a la hermana dijeron, y la hermana, sí acepto. Dijo clarísimo. Y a todo el mundo le dio risa porque fue el contraste de lo que se oyó de él. Entonces, hermano, mire, se tiene en cuenta la voluntad. La voluntad de Dios, pero también la voluntad humana. Porque Dios cuando diseñó a la mujer y al hombre, los diseñó con voluntad propia. Así que, por eso es que algunos se lanzan a la conquista y entonces le ruegan a la mujer y la mujer así como por quitárselo encima le dice que lo acepta y luego se casa y después no, que yo no te quería, yo no sé qué tal. Que no hubo enamoramiento de parte de ella, entonces ¿qué problema? A algunos les ha funcionado, pero a otros no. Ocasiona un problema serio porque se saltan una etapa. Por eso hay que tener muy en cuenta esto de la voluntad. Bueno, me metí en un área que no tenía planes de mencionarla, pero es que siempre es bueno hablar de estas cosas. Entonces, Cristo, cuando se escribió esto, mire que nada más hace mucho énfasis con el hombre, que si se hubiera escrito ahora, se tuviera en cuenta la otra parte. Así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es una entrega voluntaria. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es más, allí en la carta a los Efesios capítulo 5, desde el versículo 21 en adelante, empieza diciendo lo que he acabado de mencionar y le agrega más adelante que Cristo, como ama a su iglesia y como el amor en sí es una actitud, esa actitud la expresa el Señor cuidando y sustentando a su iglesia. Es decir, que cuando usted cuida a su esposa, aparte de piropos, aparte de romanticismo, está amando a su esposa. Ejemplo, si se le presenta un malestar y dice, allá tú, busca, llama tú mismo a la EPS. Ay, pero es que tengo que salir a comprar por allá, ve tú. Y usted se queda dormido allí. Y ve, saca. No, yo no tengo plata. Esa actitud no es amor, es lo contrario. Pero, ¿qué pasa si hay un cuidado físico, un cuidado espiritual de la esposa? ¿Qué pasa? Que te veo decaída.
Esa es la función como esposos. Y en eso estamos amando. Y nos preocupamos, o más bien nos esmeramos, no que nos preocupemos, sino que nos esmeramos para que ella esté bien físicamente, tenga buena salud, porque en eso estamos amando. Y claro que de allí nacen los piropos. Cuando hay ausencia de piropos hay que averiguar por qué. Cuando hay falta de afecto hay que averiguar por qué. Supongamos que usted se casó sin enamoramiento, pero usted aprendió a amar. Resulta que la actitud de una esposa amorosa hace que usted fomente vínculos de afecto y termine usted bien vinculado a esa mujer, o lo contrario, esa mujer a ese hombre. Tengo 41 años de ser pastor y he manejado casos de mujeres que no estaban enamoradas y terminaron amando a sus esposos, sintiendo por ellos, porque vieron o se encontraron con un esposo muy amoroso, muy cuidadoso. Y esa relación y ese cuidado fomentó en ellas un sentimiento de apego, un sentimiento afectivo. Y en respuesta, pues ya sabemos, exceptuando casos muy especiales en los cuales la mujer no entiende esto o el hombre tampoco y deciden pensar de otra manera. Pero sí he manejado casos así donde se han superado muchas barreras. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Así usted vea que la esposa no está tan atractiva como antes, la cláusula bíblica dice que hay que cuidarla y sustentarla espiritualmente, físicamente y emocionalmente. Dice que hay que amar a la esposa como a sí mismo, porque Cristo ama a su iglesia, y que debemos amar a la esposa como a nosotros mismos. Es decir, que Cristo como esposo nos entrega un ejemplo clásico de lo que es amar a la esposa. No vamos a ahondar aquí porque creo que en algún momento yo aquí enseñé algo de esto. Y de paso, pues, se me extendería mucho el tema. Para dar como esposa, la Biblia tiene cláusulas, también tiene normas. Dice la carta a Tito, el capítulo 2, versículo 4, y primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4 también. Dice lo siguiente: que amen a sus maridos y a sus hijos, que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Enamorarse no se aprende, pero amar sí. Y sabe que cuando la ciencia descubrió esto, en el campo psicológico ya la Biblia lo decía. Qué bendición, ¿verdad? Es tener la palabra de Dios, que se adelanta la ciencia. Pero la ciencia quiere por un lado ignorar las cosas de Dios. Entonces, que las mujeres ancianas de la iglesia enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Cómo? Ahí lo dice, siendo prudentes. ¿Cómo? Siendo castas, o sea, puras. Cuidadosas de su casa. Ahora rato estaba pensando en eso, cuidadosas de la casa. En nuestra cultura asociamos casa sinónimo de vivienda, pero en la Biblia casa es sinónimo de familia. Entonces puede de pronto alguna traducción, refiriéndose a la vivienda, traducir casa, pero pensando en la mentalidad actual, porque hay algunas palabras que antes tenían un significado muy corto y ahora lo tienen muy amplio. Por eso hay que a veces mirar el fondo histórico de lo que se quiso decir, para no cometer errores. Porque de pronto dice, algo mal aplicado sería, la Biblia dice que las mujeres
deben ser cuidadosas de su casa. Y como esta es tu casa, mira, el foco se quemó, cámbialo tú. No corresponde, ¿verdad? Mira que se dañó la baldosa, bueno, arréglala tú, porque la Biblia dice que las mujeres deben ser cuidadosas de su casa. Y esa gotera, bueno, tápala tú, porque la Biblia dice que las mujeres deben ser cuidadosas de su casa. No tiene sentido. Entonces se refiere a ser cuidadosas de sus hijos y de su esposo. De todas maneras, ustedes saben que el matrimonio es de mutuo cuidado. Cuidado principalmente del hombre, que el que maneja la mayor responsabilidad. Pero hay un grado de cuidado de la esposa también. ¿Y sabe por qué? La esposa a veces tiene unas habilidades que uno no tiene. Por eso no somos completos. Nosotros tenemos fortalezas que las mujeres no tienen y las mujeres tienen fortalezas que nosotros no tenemos. Por eso no somos completos. Entonces, la relación de una pareja enriquece porque cada uno aporta su fortaleza. En este caso, la mujer a veces ve más allá de lo que ve el hombre y puede advertirle un peligro a uno y decirle, oye, ten cuidado con fulana de tal que te está coqueteando. Y dice, ¿cómo va así? Ay, no, yo sinceramente yo no me he dado cuenta. Dice, yo sí. La mujer tiene esa habilidad. Que la mujer tiene unos ojos que, mejor dicho, que eso ven y adivinan las cosas. Y nosotros estamos inspirados pensando en otras cosas. Es decir, que el cuidado nuestro también está expresado. Pero mire usted que no somos completos. Y por eso se necesita la otra parte, que ayuda mucho. Hay cosas, yo fui pastor soltero 12 años. Y después que me casé y me he acordado de muchas cosas que he aprendido de mi esposa, me da vergüenza recordar. Claro, no son pecados, pero sí de imprudencias. Y digo, oiga, Señor, ojalá que los hermanos se les haya olvidado esa actitud mía tal día que yo, Señor Jesús, pero bueno, tú sabes que no lo hice con mala intención. Era que no sabía, como era soltero, uno actúa como soltero y se le escapan muchas cosas. Y al igual uno le aporta a ella también, yo creo que a ellas les pasa lo mismo. Entonces aquí tenemos las normas bíblicas, dice que la mujer aprenda a ser buena mujer, sujeta a sus maridos, que no es, la sujeción no es sinónimo de esclavitud, sino algo voluntario donde la mujer decide de manera voluntaria reconocer el liderazgo del esposo. Porque si usted llega e impone, es que es porque yo soy el esposo. Y usted, supongamos que tenga algo de razón, pero la forma no es la correcta. Porque esto no se impone. La mujer cristiana aprende y voluntariamente decide reconocer que hay un esposo que lidera como sacerdote de la casa, que lidera en el ejemplo, no una persona que impone y que da gritos, porque eso no es lo que enseña la Biblia. Por eso cuando se enseña en la iglesia, mujeres están sujetas a los maridos, eso le incomoda a las hermanas, porque claro, lo relacionan con el tema de los abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, que estar sujeta significaba que la mujer no tenía voluntad para expresar, para decir, hombre, esto está así, esto no está bien. Y entonces es sinónimo para ellos de una mujer subyugada. Barra, levante eso, da órdenes. Y se maneja como una esclava. Resulta que la Biblia no enseña así. Así que cuando se habla de sujeta a su marido, quiere decir como usted hace. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, dice la Biblia. Y mire que nosotros estamos sujetos a Cristo y estamos sabrosos, en un ambiente de libertad, de felicidad. Aquí el Señor no nos tiene el brazo torcido para que le alabemos, para que le exaltemos, para que vengamos a culto. Aquí el Señor no le torció el brazo a usted. Usted vino voluntariamente, porque dice, no, yo voy para el culto porque quiero aprender de Él, que Él es manso y humilde de corazón.
Y lo voy a adorar porque me hace falta su relación, me hace falta su compañerismo, me hace falta tener muy buen apego a las cosas de Él. Entonces yo quiero incrementar eso, esa bendición, esa dicha de tener buena relación con Él. Entonces le seguimos y mire que usted se sujeta al pastor también en lo que tiene que ver con la administración. Hermano, ¿qué le parece esto? No, hermano, hagámoslo así. Ah, bueno. Hoy me decía un hermano, mire, yo le doy esta sugerencia. Y yo me quedé pensando unos segundos para darle una respuesta. Y antes que le diera la respuesta, el hermano dijo, bueno, de todas maneras, hermano, usted es el pastor y usted dirá. En eso está mostrando sujeción. Y si vamos a fuerza, él es más joven que yo y más alto que yo, el que me estaba hablando. Pero no se trata de fuerza, sino de autoridad. Y como reconoce la autoridad del pastor, porque la Biblia lo dice a los creyentes, les dice, hermanos, están sujetos a vuestros pastores. Pero es como especie de una obediencia, pero voluntaria, en el temor a Dios. Así también la mujer respeta el liderazgo de su esposo, lo reconoce, dice, este es mi esposo. Y lo tiene en muy buen concepto, porque es el esposo. Defectuoso sí, porque el único perfecto es Jesucristo, pero nosotros vamos creciendo en perfección. Ya no somos los mismos de la década pasada, hemos crecido en el Señor y tenemos más virtudes ahora. Bueno, ataviadas de un carácter afable y apacible, dice que no se pongan tanto a llenarse de prendas y cuestiones así, que la mujer busca mucho la presentación física. Algunas son aceptables porque está dentro de lo que es lo normal, pero hay otras que son ya extravagantes y la Biblia dice que no sea eso, sino más bien que se atavíen de un carácter, ahí dice espíritu que es carácter, de un carácter afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. La palabra afable significa dulce, significa amable y apacible pues de paz. No, hermano, lo que pasa es que yo soy así porque mi mamá es de mal genio y yo salí así también. Bueno, así hablan los esclavos. Porque yo también he hablado con jóvenes que dicen, hermano, es que mi debilidad son las mujeres. Yo sí le sirvo a Dios y todo, pero siempre, cuando es una mujer que se me cruza, entonces parece que acusar a todas las mujeres como cualquiera por ahí. Y que él sí es el bueno y pobrecito, las mujeres lo atacan. El problema no está en las mujeres, está en él. Entonces, si vamos a eso, encontraremos que eso hay que justificarlo. El otro que no le gusta pagar lo que presta, dirá, hermano, lo que pasa es que yo no sé qué me pasa. A mí se me olvida todo eso. Yo quisiera, pero no. Y usted le pone el dinero en las manos, porque así me ha pasado. Una vez le puse el dinero en las manos a un hermano para que le pagara a otro y ya de creer que se gastó la plata y no pagó nada. Dios mío, ni poniéndole la plata, ni que Dios venga y le diga, aquí está esta bendición, paga. Así, ni aún así, hermano. En psicología eso es sinónimo de una enfermedad, bueno, no me acuerdo ahora mismo el nombre que le dan a eso. Que hay personas que se sienten mal no debiendo, tienen que deber y no pagar para remate. Pesado para pagar. Entonces, mire usted, hermano, que todas estas cosas tendríamos que justificarla. Entonces, lo del carácter, se sabe que eso es difícil, pero para el Señor no hay nada imposible. Yo he manejado casos de personas que, bueno, me da incomodidad decirlo, pero para la gloria del Señor, fueron sicarios, asesinos desde su niñez. Y verlos que no matan ahora ni una mosca. Y verlos ahora convertidos a Dios. Y verlos ahora que ahora sí soportan lo que no soportaban. Y verlos casados
con una buena esposa, buenos hijos y una buena relación. Oye, eso es un milagro del Señor. Si fuera por eso, diríamos, no, hermano, esa persona no puede ser cristiano porque se acostumbró a ser violento y es así y tendrá que morir así. No, hermano, el Señor hace nuevas criaturas. Lo que pasa es como el que fuma cigarrillo y se entrega al evangelio y sigue fumando cigarrillo y dice, hermano, es que no puedo. Sí, todo en Cristo es posible. La imposibilidad la hace usted mismo. Entonces uno aprende. Y la Biblia dice, la Biblia no habla de temperamentos, hermano. Eso inclusive es un concepto, es una teoría humana, que en Europa ya está mandada a recoger, no sé si al 100%, pero yo tuve un profesor, o también un hermano que estudió psicología, y su profesor le decía eso, dice, esos asuntos de temperamento son temas que no corresponden. Eso es una teoría. Y la verdad es que los temperamentos, decía ese profesor, para mí no existen. Lo que existe son formas de ser que se generan en el contexto que la persona se levantó, fue formado. Y yo digo, bueno, por ahí sí puede ser, porque la Biblia no habla de temperamento. Y mire, cuando la Biblia dirige un mandamiento, no dice, este mandamiento es para los que son pacíficos por naturaleza, pues no tendría sentido. Le dice a todas las mujeres, atavíense de un carácter afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. No habla, no dice, no, hermana aquella no, muy rabiosa, o aquel hermano es un esposo muy rabioso, con él no aplica. No, eso es con todos, hermano. La mansedumbre es un mandamiento del Señor para todos. Es que yo tenía esa inquietud hace muchos años. Cuando hablaba del tema de los temperamentos, yo decía, pero es que no me cuadra. Es decir, que los flemáticos por naturaleza se dice desde el punto de vista teórico, son mansos, son personas pacíficas. En cambio, el colérico es rabioso, el sanguíneo es muy rápido, muy ligero para las cosas. Y yo dije, pobrecito, los coléricos no tendrán salvación porque son rabiosos. Y la Biblia habla en contra de la ira que va cargada con violencia, ¿no? Porque la Biblia dice, airaos pero no pequéis. Eso quiere decir que alguien se puede airar sin pecar. La Biblia condena es lo que incluya en la ira, la injusticia, la violencia. Eso sí. Y que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque uno tiene emociones y tiene reacciones. Pero como somos cristianos, estamos impregnados de la bendición del Señor. Si antes por mi boca salía maldición, como estoy lleno de la bendición del Señor, y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, si mi corazón está lleno de maldición, eso es lo que voy a aflorar, lo que voy a manifestar. Pero si mi corazón está lleno de la bendición de Dios, hay bendición por todos lados. No hay maldición. De la boca no va a salir maldición, sino bendición, porque estamos llenos de la bendición del Señor. Entonces, bueno, también vamos a pasar por ahí y dejemos muchas cosas ahí inconclusas, porque tenemos que abordar el tema que dijimos, o sea, seguir la ruta y dar la conclusión. Para dar como padres, en Efesios 6:4 y Colosenses 3:21 aprendemos del Señor, de su palabra, no provocar a ira a nuestros hijos. ¿Cómo se provoca ira a los hijos? Tratándolos con aspereza, siendo duros con ellos. La Biblia enseña que es la benignidad del Señor que nos guía al arrepentimiento. En el Antiguo Testamento estaba el castigo, pero llegó un momento en la profecía cuando Dios dijo, he castigado a Israel y nada, eso no. Israel no entiende, no reacciona. Pero en el Nuevo Testamento encontramos que la bondad del Señor nos guía al arrepentimiento. Es decir, que si uno trata
con bondad a los hijos y les enseña las cosas como con el ejemplo, vamos a decirlo así, porque se dice según la ciencia que el ejemplo equivale al 70% y lo verbal al 30%. Es decir, que es más importante el ejemplo que lo verbal. Entonces, porque a veces hay mucho verbo, vea, no hagas eso, y usted, el ejemplo es malo. Yo entiendo, hermano, que en todo esto se mezclan muchas cosas. Se mezcla el ejemplo de parte de uno, ejemplo de vida cristiana, y se mezcla que si uno quiere que los hijos lo respeten, uno tratarlos con respeto, desde muy niños. Si uno los trata con respeto, yo se los digo, hermano, de seguro que ellos nunca le van a faltar respeto a usted. Y si acaso hay algún intento, ellos se van a sentir mal y le van a pedir perdón. Y usted se va a sorprender. Desde muy niños, ellos ya comienzan, papi, perdona. Yo creo que no le hablé en buen tono. No, mija, tú me hablaste bien. No, hijo, tú me hablaste bien. Sino que estabas un poco alterado, pero eso es normal, tú tienes emociones. Hermano, porque eso es así. De pronto alguien se molesta, un hijo, y usted enseguida, sí, ya está rabioso, vaya a ayunar, vaya a orar. Tienes el diablo metido. No, así no. Es mejor decirle, hijo, ven acá. Yo sé que te sientes molesto y eso está normal, porque tú eres un ser humano, tienes emociones y tú piensas distinto. Entonces, no te preocupes, tienes derecho a enojarte. Eso sí, tienes derecho a enojarte. Esto como que falla, ¿no? A veces se le va la voz. Tienes derecho a enojarte, así que tranquilo. Pasa tu enojo y piensa bien lo que pasó. Y de seguro, hermano, que usted los trata con respeto. Usted está sembrando respeto y va a recoger respeto. Pero el problema es que el ejemplo, la forma como abordamos a los hijos, es que los echamos rápido para el mundo. Pero como yo dije que se incluyen o se mezclan muchas cosas, lo fundamental en esto es la bendición de Dios. Cuando uno se sorprende que, uy, estos muchachos están caminando, no son aquel porcentaje que yo desearía, pero oiga, se ve que Dios está actuando en ellos. Uno se sorprende, se ve que el Señor los está bendiciendo. Y gracias, Señor, porque en todo esto vemos la bendición tuya. Así que la bendición del Señor es fundamental. Entonces ahí agréguele lo que el Señor le manda hacer a usted y ya. Se conjugan todas esas cosas y va a haber un buen resultado. Dice que debemos criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice, no exasperar a nuestros hijos. Eso es Efesios 6:4 y Colosenses 3:21. No exasperéis a vuestros hijos, no los provoquéis a ira, más bien criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y dentro de la disciplina del Señor está la bondad de Él, la paciencia que ha tenido con nosotros. Y vemos a un Dios bueno que nos ha guiado y nos ha esperado a que reaccionemos. En Proverbios 4:1 y capítulo 6, versículo 20, la enseñanza le corresponde al padre y a la madre, a ambos. Así que hay que enseñar con el ejemplo y está la parte verbal, que es la palabra de Dios, que es importantísima. Pero lo verbal tiene que estar acompañado del ejemplo. O sea, la palabra de Dios es poderosa, eso lo creemos todos. La palabra del Señor no tiene comparación. Que la palabra del Señor es creativa y la palabra del Señor hace muchas cosas que la palabra humana no puede hacer. Entonces, cuando usted enseña la palabra, tiene que estar acompañado con una vida sujeta a esa palabra. Vea, hijo, Dios dice esto, pero que los hijos vean que usted sí está obedeciendo lo que Dios dice. El ejemplo es importante y lo verbal también, pero el ejemplo equivale al 70%, dicen los científicos. No se sabe qué diga Dios, pero eso me ha puesto a pensar y es verdad que el ejemplo es importantísimo. La amistad. Mire usted que todo lo que estamos aprendiendo viene del Señor.
Ya lo hemos visto, el ejemplo como esposo, como padre, ahora viene como amigo. Aplicado al matrimonio, sí tiene que haber una amistad. ¿Cómo así? Amistad, sí. Su esposa debe ser la amiga de verdad. Porque las amistades que usted tiene por ahí están hasta cierto punto. Pero midiendo todo lo que corresponde a la relación con la esposa, eso, hermanos, tiene un contenido muy grande. Porque la amistad con la esposa no se encuentra en ninguna parte. Y la amistad que usted tiene con su esposo, usted no lo tiene en ninguna otra persona, es en su esposo nada más. Hay amistades, sí, pero hasta cierto límite. Pero con su esposo usted no tiene límites, con su esposa tampoco. ¿Dónde aprendemos todo esto? En el Cantar de los Cantares, que es un libro poético, romántico, erótico en el buen sentido de la palabra. Y es un libro profético también. Y dice Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 16. Tal es mi amado, tal es mi amigo. O sea que la esposa allí, que es tipo de la iglesia, le dice al esposo, a Salomón, amigo. Y ustedes saben lo que es una amistad. Aprendamos lo que es una amistad que debe estar incluida en las parejas, porque hay parejas que no tienen amistad. El uno está por ahí, el otro por acá, y a veces la esposa no sabe cuánto le ingresa al esposo, cuánto gana allá en la empresa donde está trabajando. Y los celulares, aunque bueno, hay una ley que dice que, pero es una ley que en sí contradice lo que es la vida de pareja. Y quien la aplicó y quienes la aprobaron, se notan que tienen una mentalidad opuesta a lo que realmente es el matrimonio. ¿En qué consiste esa ley? Dice que la esposa no debe revisarle el celular porque de pronto no sé qué cosa, pero eso son leyes que no estamos de acuerdo. Con otras leyes sí, que no contradicen la palabra de Dios, sí estamos de acuerdo y las respetamos. Pero ahora, porque eso sea una ley en el ambiente cristiano, entonces no se puede. Sí, es que el celular de ella, ¿qué tapujos pueden haber allí? Somos amigos. Y además de amigos somos esposos. Sí, hay cosas que de pronto si ella como profesional maneja documentos privados, bueno, ya eso es otra cosa. Que no los debe ver el esposo. Eso es otra cosa. Pero dentro de lo que corresponde a una pareja, mi celular, la clave la sabe mi esposa. No sé si se le habrá olvidado, pero sabe y ella entra y dice, vamos a mirar qué hay que decir, revisa, está bien, ahí todo bien. Lo único que no hace ella de pronto algunas cosas que hago en el tribunal eclesiástico, eso sí es diferente. Ella no se mete con eso, pero lo que allí contiene normal. Y él mira. Y a veces, préstame el celular que necesito ahí averiguar. Bueno, mira, no hay problema porque es que, ¿qué problema va a haber? ¿Qué tengo que esconder yo? Si somos amigos y somos esposos. Si yo ando haciendo lo malo, sí, claro, clave que no sabe mi esposa. Si yo traje una empresa donde hay documentos privados que no lo debe saber mi esposa, bueno, ya eso es diferente, eso, aclaro eso. Lo mismo la esposa. Y en Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 1 dice, he aquí tú eres hermosa, dice el esposo, amiga mía. Todas esas expresiones contienen el romanticismo del Cantar de los Cantares. Y la amistad debe también dirigirse a los hijos, ser amigos de ellos. Vea, por ejemplo, los hijos míos saben hasta la clave para entrar a esta iPad. Y el menor sabe la clave para entrar a mi celular, la hija mía sabe. Ingresa. ¿Y cuál es el problema? Ya si tengo algunas cosas ahí que son muy privadas de los hermanos y eso, bueno, ahí sí sería
diferente, pero de lo que corresponde a mí como padre y eso no tengo tapujos. Si yo ando haciendo lo que dice el Señor, ¿qué puedo esconder? ¿De verdad? No hay nada que esconder, y con los hijos hay que tener amistad. Que nos vean como padres, pero también como amigos. Y vean en nosotros un ejemplo, a pesar de que no somos perfectos. Ahora, hermano, para enseñar y para aplicar el tiempo, o sea, lo que corresponde a aprovechar el tiempo y la dedicación, es necesario tener en cuenta los espacios para hacerlo. En Deuteronomio 6, del 4 al 7, menciona la casa, el camino, al acostarte, al levantarse. Sabemos que es una cláusula del Antiguo Testamento, pero no todo el Antiguo Testamento se puede ignorar, se puede echar a un lado, sino que hay cosas que fortalecen lo que corresponde a la vida del Nuevo Testamento. La casa es el espacio, o sea, el hogar, para uno enseñar, para que ellos vean, para que ellos aprendan a desarrollar su confianza en el Señor. Cuando ellos vean que Dios provee, porque hace milagros de provisión. Cuando ellos se dan cuenta que el Señor les ha sanado de alguna enfermedad o ha provisto el dinero para ir donde el médico. Que Dios ha provisto el empleo. Que Dios ha provisto una cosa y la otra, todo lo que corresponde a las necesidades básicas humanas. Eso en la casa se ve, en el hogar se refleja, y son los espacios que tenemos para enseñar la vida cristiana. En el camino, si está en el campo, o si estamos de viaje, como esto fue escrito cuando no había este tipo de carreteras, no estaba la Ruta del Sol, ni habían carros de esos impulsados por motores, por gasolina, no existían los aviones, sino los carros, pero alados por caballos. Entonces el Señor dice, en el camino. Si es un campesino, cuando va camino al lugar de trabajo, le puede enseñar. Esos son los espacios que la Biblia establece para uno dedicar tiempo y enseñanza para la familia. Al acostarte, al levantarse, y con quien uno más comparte es con la esposa. Que a veces, oye, son las 11, ya está tarde, son las 12, uy, Dios mío, hablando, conversando de muchas cosas, de las cosas de Dios, de planes, en fin. Y cuando te levantes, son los espacios que sugiere la palabra de Dios para que usted dedique tiempo a su familia. Sabemos que el tiempo lo ocupamos en el trabajo, pero hay que aprovechar los espacios. Supongamos que si usted trabaja 8 horas o 10 horas, tiene que haber un momento, sea en la semana, o sea al levantarte, o sea al acostarte, o sea ahí compartiendo, almorzando juntos, para enseñar, para compartir, no solo enseñar, sino también compartir, para transmitir los proyectos familiares, para llegar a acuerdos. En fin, esto hay que gastarle tiempo. Ay, hermano, tú le gastas tiempo a tu empleo y está bien. Le gastas tiempo a otras cosas. Sacas tiempo para arreglar tu carro. Sacas tiempo para, tantas cosas que hay en la vida. Y vas a descuidar tu familia. Así como se saca tiempo para una cosa y la otra, hay que sacar tiempo para la familia. Hermano, es que sí es bueno salir, claro. La hija mía está estudiando turismo y me llamó la atención lo que dijo: papá, yo aprendí allá que una clase que dice que la salida en sí no se toma como un gasto, sino como una inversión en la familia, porque eso
une más a los padres con los hijos. Estamos hablando de hijos todavía que no se han casado. Aunque ya casados, pues ya se abren. Sin embargo, se maneja todavía una relación, pero ya no es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que algunos salen, entonces dirán, parejas dirán, ay, pero es que yo no tengo plata para ir al rodadero ni al eje cafetero. Eso es verdad que la capacidad económica de cada uno es diferente. Pero sí, se pueden hacer paseos baratos, salir a un parque. Se pueden hacer paseos aquí cerca, aquí tenemos un río muy bonito, río Guatapurí, y sale económico, porque no es una norma bíblica que usted tenga que ir al rodadero, porque si usted no tiene esos medios económicos, entonces ¿qué? Se va a acabar el hogar. Dice, no, porque me separo de él, porque imagínense, nunca me ha llevado al rodadero, en cambio la vecina sí va al rodadero. Siempre que hay vacaciones, el esposo la lleva al rodadero, qué rico, pero yo nada, este esposo que tengo yo no sé qué le pasa. No, eso no es así. Porque yo he visto parejas que tienen hijos en la iglesia y son pobres. Y por lo menos en Codazzi, se me viene a la mente una pareja que ellos casi apuradito para ir al río de Codazzi, queda cerca y pueden ir hasta caminando. Y tienen todos sus hijos en el evangelio. Hijos están definidos todos con cargos en la iglesia, los 3 o 4 muchachos. Es una bendición. Y nunca han tenido para ir al rodadero y mire cómo están bien, están juntos allí. Bueno, quiere decir que han aplicado las normas bíblicas, aunque no tengan que ir por allá al eje cafetero, porque no tienen esos medios económicos. Hay gente que tiene buenos ingresos y van a Europa, ahora eso está de moda. Dice, ¡ay, qué rico! Pero si no pasa en usted, hermano, hermana, usted no tiene por qué pensar negativamente, porque esto lo digo porque está ocasionando algunos problemas. Porque yo no sé, el ser humano tiene esa desventaja, que como ve al otro, se entusiasma y no tiene que ver, no se da cuenta que él tiene unos ingresos muy buenos, está muy solvente económicamente y usted en su casa no tiene esos ingresos. Y no es que podemos prestar, hermano, ese es un error. Pero sí, el tiempo es una inversión. Si usted lo puede hacer, hágalo. Si no, hágalo de otra manera. No solamente está esos espacios que he mencionado, sino está lo otro, está la casa, el camino, al acostarte, a levantarte. Y proyecte lo que el Señor le ha mandado a hacer. Pero me disculpan si demoré mucho, pero quiero dejar hasta aquí. Yo creo que esto, si usted lo aplica, hermano, va a ser una tremenda bendición. Yo tengo mis momentos en que grito algo, bueno, depende del tema. Esto es como una charla, voy así, algo pausado. Porque la unción no está en los gritos, aunque yo grito a veces. Y a veces digo, ay Señor, grité mucho y me afecté la garganta. Pero bueno, grité para ti, que es importante. Pero a sabiendas que el poder no está en mis gritos, está en lo que dice Dios, en la palabra del Señor. Y la unción, así usted diga, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Mire, hay una diferencia. Pero el poder no está en los gritos, está en lo que es la palabra de Dios. A veces uno dialogando con un hermano así, sí hermano, es que el Señor es bueno, mire, vea lo que hizo el Señor. Vea cómo se entregó ese hombre que era un pandillero y vea Dios oiga, cómo lo ha cambiado el Señor, y hermano, qué bendición. Y de pronto lo toma el Espíritu Santo, compartiendo las maravillas del Señor. Compartiendo la palabra de Dios nos ha tomado el Espíritu Santo y nos ha puesto a hablar en nuevas lenguas. Así. Y predicando muchas veces uno va así y dice, hermano, es que el Señor es bueno. Amén. Cuando sale alguien hablando en lenguas y cuando se prende la iglesia. Sin gritar. Ahora no es prohibido gritar, sino que lo que estamos diciendo es que el poder no está en los gritos. Y usted quiere saber que esto que se ha dicho, que son normas bíblicas, es poderoso, aplíquelo.
y verá usted que lo va a poner a hablar en lenguas mucho tiempo y lo va a edificar y va a tener un hogar bien firme, sostenido por la gracia del Señor. Mis hermanos, Dios les bendiga. El Señor les ayude grandemente y a obedecer la palabra de Dios. La obediencia a la palabra del Señor es construir la casa sobre la roca. Dios les guarde.